siga obrando, Señor, en su plan glorioso para nosotros, para ser, Señor, al Señor agradables delante de Él. En el Evangelio de San Juan, en su capítulo 5, les invito a leer los primeros 9 versos, hermanos, de este hermoso pasaje. San Juan capítulo 5, los primeros 9 versos para la gloria del Señor. Tiene su lectura, demos gloria a Dios. Unidos dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era de reposo aquel día. Tomen asiento, hermanos. Una oportunidad de un cambio de vida. Una oportunidad de un cambio de vida. Dice esta narración, hermanos, del Evangelio, que el Señor, hermanos, subió a Jerusalén. Había una de las fiestas de los judíos. No especifica qué fiesta, pero era una fiesta donde, hermanos, todos acudían a Jerusalén para celebrarla. Y dice aquí, hermanos, que cuando subió el Señor a Jerusalén, al entrar en ella, dice, hermanos, que cerca de la puerta, hermanos, de donde entró el Señor, estaba la puerta de las ovejas. Y que esta era una puerta, hermanos, donde se llevaban todas las ovejas que tenían que ser sacrificadas en las ofrendas al Señor, en sacrificio. Y ahí, hermanos, estaba un estanque, dice aquí en Jerusalén, hermanos, cerca de la puerta de las ovejas. Un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Podemos, hermanos, vislumbrar por nuestra imaginación la escena que está sucediendo allí en Jerusalén para celebrar esta fiesta de los judíos. Llega el Señor, hermanos, a ese estanque. Y de pronto, hermanos, ante Él, dice aquí una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Hermanos, un gran número de personas que estaban, hermanos, allí alrededor del estanque tendidos, tal vez algunos sentados sobre el piso. Pero lo que llama la atención aquí, hermanos, es que esa multitud que estaba ahí eran
personas que tenían una característica. Era una multitud de enfermos. ¿De cuántas enfermedades, hermanos? Yo creo que de todo tipo de enfermedades. Pero creo que la mayor parte de ellos eran hermanos portadores de enfermedades difíciles, de enfermedades, hermanos, incurables. Yo creo que toda esta multitud que estaba ahí, hermanos, ya había agotado todo lo que estaba a su alcance para encontrar solución a su necesidad. Cuando habla la Biblia acerca de aquella mujer de flujo de sangre, de tantos años en esa enfermedad, dice la Escritura, y creo que así estaban todos los que estaban aquí, que había tratado de encontrar la salud a su cuerpo y había, dice, ido con todos los que con posibilidades de ayudarle, hermanos, ella había ido. Y dice que había malgastado todo su dinero buscando solución, pero antes estaba peor. Esta multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, pero que estaban ahí, hermanos, porque esperaban el movimiento del agua en aquel estanque. Todos los que estaban ahí anhelaban una solución a su estado de vida. Todos querían un cambio en su vida. No estaban, hermanos, alegres, contentos con la situación que experimentaban. Pero de entre todos estos está un hombre que tenía 38 años. Dice aquí la Escritura, 38 años en que estaba enfermo, en que estaba paralítico. Para este paralítico, hermanos, el poder estar ahí no era fácil. Cuando una persona no tiene movimiento, cuando no puede valerse por sí mismo, depende de otras personas. Este paralítico dependía, hermanos, de la ayuda de los demás, posiblemente algunos familiares, tal vez algunos amigos, tal vez algunos que se apiadaban de él, hermanos, de su condición, y tenían que llevarlo en aquel lecho, aquel lugar donde estaban muchos enfermos como él. Es muy probable, hermanos, y esto es natural en las personas que a través de los años han luchado por alcanzar algo y no lo pueden alcanzar. Llega un momento de frustración. Yo creo que la autoestima de él estaba, hermanos, muy por debajo. Como se siente cuando no se alcanza lo que se quiere, cuando se siente la incapacidad, cuando se siente, hermanos, el anhelar y no alcanzar. No era una persona feliz. Era una persona que a través de los años, hermanos, le había llevado a sentir que no valía nada y que tal vez estaba destinado para vivir así todos los años de su vida. Pero aquí está algo maravilloso en esta narración. Cuando el Señor Jesucristo llegó y vio toda aquella multitud de enfermos, terriblemente enfermos, en un ambiente, hermanos, de pesimismo, en un ambiente donde muchos tal vez lloraban,
se lamentaban. El Señor se dirige a aquel hombre que estaba tendido allí en el suelo. Y cuando supo el Señor que tenía mucho tiempo en esa condición, le hace una pregunta. ¿Quieres ser sano? Parecería una pregunta fuera de lugar. Parecería que el Señor hizo una pregunta absurda. Alguien pudiera haber dicho: Señor, eso ni se pregunta. Es como si le preguntáramos a una persona que sabemos que tiene muchos días sin comer, preguntarle si tiene hambre. Claro que aquel hombre estaba ahí porque esperaba un milagro. Porque a pesar de su situación de 38 años, siempre hay en el hombre una luz, a veces muy pequeña, de una esperanza. Se dice que la esperanza muere al último. Pero la pregunta que le hace el Señor, en realidad, hermanos, era válida, era acertada. Cuando el Señor hace algo y cuando habla el Señor, nunca el Señor hace nada fuera de lugar. Nunca el Señor expresa algo que sale sobrando o que falta en su expresión. Porque aunque parezca extraño la pregunta que hace el Señor a aquel hombre, la realidad es que muchas personas que están enfermas, que están en condiciones tristes, que están en situaciones de la vida que no pueden cambiar, muchas personas en esta situación a veces se hacen a la idea, hermanos, de vivir así. Hay personas que en su situación prefieren continuar en ese estado, ya que a veces en ese estado, hermanos, se acostumbran a que por su necesidad, por su situación difícil, a veces, hermanos, producen en los demás lástima, compasión. 38 años, donde él nada podía hacer. Y que a veces, hermanos, las personas se acostumbran a vivir por los demás. Que aunque es una vida no grata, no hay que hacer mucho esfuerzo. Que a veces muchos en situaciones difíciles quieren depender de la ayuda de otros. Si esto, hermanos, lo trasladamos al estado espiritual de las personas, acerca del estado de la conducta de las personas espiritual, ¿cuántas personas hay que a pesar de tener fracasos en su vida, a pesar de estar viviendo situaciones que saben que no son gratas para ellos, que no les causa gozo ni alegría, cuántos en esta situación no quieren acudir a Dios? No quieren buscar cuando se les habla acerca de una solución a su situación en que viven difícil. ¿Cuántas personas viven sin poder escapar de su dilema personal, de los problemas que tiene?
de las actitudes negativas que hay en su vida, del vacío de su alma, del vacío de amor, de estar atrapados por situaciones que les paralizan para hacer el bien. Y que aunque saben que no es lo que anhela su corazón, se niegan a ser sanados moralmente, espiritualmente. El paralítico, su vida dependía de otros. No tenía que esforzarse. Cuando el Señor le pregunta a aquel hombre, ¿quiere ser sano? El Señor quiere que aquel hombre, hermanos, haga una reflexión en su interior. Para que el hombre pueda, hermanos, tomar decisiones y saber que si él fuera sano, estaría dispuesto a cambiar 38 años de acostumbrado a vivir así. Estaría dispuesto a esforzarse, a trabajar para depender de sí mismo en su vida diaria. El poder, hermanos, activar todas sus capacidades y ser transformado en una vida diferente. Con toda razón, el Señor expresó en su pregunta para que entendiera: ¿estás listo para un cambio de vida? ¿Estás listo para iniciar una nueva forma de vivir? Porque hay muchas personas que, a pesar de sentirse insatisfechos de su forma de vida, con su situación, hermanos, de dolor, de tristeza, de angustia, y de a veces de causar en otros sentimientos tan variados como buenos y malos, prefieren seguir viviendo así. Poniendo siempre excusas para no hacer algo, para cambiar de vida, para no hacer nada, para cambiar de personalidad, para no hacer nada, para no dejar de esa enfermedad del alma, del pecado, que destruye la vida del hombre. Porque cuando en el verso 7 responde aquel paralítico y pone una excusa: no soy sano porque no hay quien me ayude. No tengo quien, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ha perdido la esperanza. Está ahí porque espera un milagro y esperando que alguien, de pronto, alguien se apiade de él, porque según la narración, no sabían en qué momento se agitaría el agua y que el que llegara primero sería sano. No se sabe si esto era una fábula, un decir de las gentes. No lo expresa aquí la Escritura. Pero toda aquella multitud estaba esperando que bajara un ángel que venía de tiempo en tiempo y agitaba el agua, y el que primero descendía, no importa la enfermedad que tuviera, quedaba sano. Y en su frustración,
en su pérdida de esperanza, le explica al Señor todos los problemas que están ahí y que la única solución es que alguien se apiade de él y lo tome y lo cargue y lo lleve al estanque antes que otros lleguen. Él sabía que no muchos iban a estar ahí siempre con él para hacer esto. Muchos de favor lo llevaban para que estuviera ahí. Le expresa al Señor: no hay quien me ayude. ¿Cómo esta es una condición, hermanos, donde todos nos podemos reflejar ahí? Cuando no hacemos lo correcto, cuando no nos esforzamos, hermanos, por buscar una solución a nuestras necesidades, cuando actuamos de mala manera, siempre tenemos a quien echarle la culpa. ¿Con cuánta frecuencia podemos oír a las personas decir: yo hubiera dejado de beber, yo no sería alcohólico si mi esposa hubiera sido buena, yo no hubiera tenido que robar si me ayudaran, yo no ofendería a los demás si no me provocaran. Cómo desde el principio el pecado trae en el hombre una situación, somos totalmente incapaces de ayudarnos a nosotros mismos para cambiar las graves consecuencias que el pecado ha traído sobre la raza humana, sobre nosotros. Un vacío interno, una situación que lleva a la ruina, al fracaso. En la lucha del hombre, hermanos, de tratar por la conciencia que Dios le dio, de saber que si hay algo importante es agradar a Dios con acciones que sean dignos de Él. Así pues, frente a nuestra propia debilidad, en la incapacidad de otros para ayudarnos, hay algo maravilloso. Cristo se interesa por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y Él envió a su Hijo para salvarnos. Él vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Él vino para que tengamos una oportunidad viva y eficaz y real de que si alguno viene a Cristo, nueva criatura es, nueva vida será, donde las cosas viejas pasarán y todas Él las hará nuevas. Aleluya. Y cuando el paralítico entendió esto, que solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres, y este es el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Se dirigió, hermanos, al paralítico. Para hacerle saber que a pesar de tantos años de fracaso, a pesar de tantas situaciones adversas y de descargar su culpa y su responsabilidad a otros, que aquel paralítico entendiera que el que hablaba con él tenía infinito poder, mayor que cualquier ángel,
que Él tenía mayor poder infinitamente que cualquier agua milagrosa, que Él tenía poder mayor infinito que cualquier solución que el hombre pudiera pensar que podría cambiar su vida. El Señor quería que aquel hombre entendiese que el Señor era capaz de sanarlo con una sola palabra. Es lo maravilloso del Señor Jesús. El Señor se interesa siempre por los que sufren. Él vino a salvar a los pecadores. Si hay algo maravilloso en ese amigo fiel, es que nunca desatiende ni desprecia a nadie que se acerque a Él. A ninguno que acude a Cristo será rechazado. Aquel hombre, cuando le dijo al Señor: ¿quieres ser sano? Y cuando le respondió: no hay quien me ayude, no hay quien me meta en el estanque, tal vez pensó: el Señor me va a cargar, el Señor va a correr y va a llegar primero al estanque, para que cuando se mueva el agua tendrá la paciencia para estar aquí, para que cuando las circunstancias aquí cambien, Él esté aquí presto, me tome, me cargue y me lleve para que yo sea el primero que entre al estanque cuando se ha movido el agua. Y siguió pensando: yo no puedo hacer nada, yo no me puedo mover. Pero qué sorpresa, pero qué maravillosa la expresión de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, a su nombre gloria. Cuando el Señor le dijo: ¿quieres ser sano?, entendió y razonó y dijo: oh, tengo que hacer algo para ser sanado. Tengo que creer, tengo que confiar en una sola frase que abarca tres cosas que le dijo el Señor Jesucristo. Tres cosas que Él pensaba en su corazón por 38 años que eran imposibles para hacerlas. Le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Si hay algo que le agrada a Dios, Hebreos 11:6, que si confiar sin creer lo que el Señor dice es imposible agradarle. El paralítico cambió su actitud y su pensamiento ante la palabra del Señor Jesucristo. Creyó a la palabra del Señor, confió en su palabra, confió en que ese ser maravilloso que le expresaba lo que tenía que hacer, creyó que tenía todo el poder y obedeció. Hay algo maravilloso para hallar una solución para nuestra vida y para nuestras necesidades. Asumir nuestra responsabilidad de nuestras acciones. Y cuando le creemos al Señor, por 38 años, esta expresión, esta palabra
Para él siempre fue algo como burla. Como sarcasmo. Porque era imposible para hacer él esto. Estaba paralítico. Pero hay algo importante para lograr lo que es imposible para nosotros, pero que es posible para Dios. Cuando aquel hombre creyó a la palabra del Señor, y cuando en el original esta palabra de creer, hermanos, significa oír y hacer, oír y obedecer. Cuando el paralítico creyó en el Señor, creyó a su palabra y creyó a su poder, él obedeció. Cuando nosotros creemos en Él y obedecemos a su palabra, Él entonces da la fuerza y la capacidad para hacer lo que es imposible para el hombre. ¿Quién dice aleluya, hermanos? Cuando él creyó, hizo su esfuerzo, porque el Señor le dijo: levántate, pero levántate en mi nombre. Yo te estoy expresando algo que tienes que hacer. Levántate, pon en acción tu voluntad. Con toda razón expresamos que fe mueve la mano de Dios. Y expresa el Señor: al que cree en el Señor, todo le es posible. Y cuando aquel hombre creyó y obedeció y puso en acción, hermanos, hizo su esfuerzo, lo que tenía que hacer es obedecer al Señor. Y cuando él, hermanos, escuchó esa voz, entonces, hermanos, dice la Biblia: a su nombre gloria. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Quién dice gloria a Dios? Hoy aquí estamos nosotros. Puede haber alguno que está enfermo de su cuerpo. Si hay algo que la Escritura expresa, hermanos, es que el hombre es incapaz de lograr satisfacer sus anhelos, de poder tener una vida diferente y nueva. La Biblia nos expresa que el hombre sin Cristo vivirá como aquel hombre paralítico por 38 años, sufriendo, padeciendo, pero siempre culpando a los demás de sus actos y de su responsabilidad. Esto se aplica para todos. Tal vez podamos estar aquí algunos que hemos estado luchando por cambiar de carácter, pero a veces culpamos a los demás de no poder hacerlo. Tal vez algunos podemos tener problemas en nuestro hogar, conflictos, peleas, situaciones tristes, pero siempre culpando al otro. Posiblemente hoy podamos estar aquí personas que sabemos que lo que se hace no es correcto y que hemos buscado muchas puertas de solución, que hemos hecho esfuerzos propios, pero no logramos un cambio en nuestra vida. Paralizados de hacer el bien, de hacer lo bueno, de servir a los demás, de ser agradables a Dios, pero estamos esperando la ayuda de los que nos rodean. Hoy el Señor nos pregunta: ¿quieres ser sano?
¿Quieres experimentar algo tan maravilloso como aquel hombre de 38 años paralítico? Hoy el Señor está aquí. Y si hay algo que el Señor le quiso enseñar a aquel hombre es que separados de Dios, nada podemos hacer. No basta el esfuerzo, no basta el conocimiento, no basta las virtudes en el hombre, su capacidad. El Señor quiere que reconozcamos que somos portadores a veces de aquello que merece nuestros actos, pero que debemos dejar de culpar a otros, de excusarnos en otros, como lo hacía aquel paralítico. Hoy en esta hora, ¿hay alguno que necesite escuchar las palabras del Señor? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Estás dispuesto a escuchar la voz del Señor y poner tu acción y tu esfuerzo? La fe produce acción. La fe en Dios no es pasiva. La fe en Dios produce acciones. Y por eso nosotros debemos, como aquel, al escuchar la palabra del Señor, el amar al Señor con todo nuestro corazón es poner nuestra capacidad, nuestro esfuerzo para obedecer su palabra. Y cuando nosotros decidimos ser sinceros con el Señor y reconocer nuestra condición que tenemos por nuestros propios errores y faltas, y creemos a su palabra, Él siempre te dirá: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Hay alguno que quisiera responderle al Señor en esta hora? Tú sabes tu situación, que a veces como cristianos, hermanos, nos hemos tratado de esforzar, pero lo hacemos por nuestra propia fuerza, y que dejamos de hacer las cosas agradables a Dios echándole la culpa a los demás, siempre poniendo excusas como ese paralítico. Si algo le agrada a Dios y Él conoce el corazón, es que seamos sinceros con Él y le digamos como aquel que se arrepintió verdaderamente y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y si hoy le confesamos nuestros pecados, si hoy somos sinceros con Él y reconocemos que nuestras malas actitudes, nuestra mala carácter, nuestra mala forma de ser no es por culpa de los demás, es por nuestros hechos, pero que hoy podemos, como aquel paralítico, reconocer que Cristo tiene todo el poder, que su palabra es verdad y que Él es bueno, y que si hoy haces lo que Él te dice, entonces el poder de Dios actuará en nuestra vida y nos levantaremos y tomaremos el lecho y caminaremos. El Señor te pregunta: ¿quieres cambiar? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres una nueva vida? ¿Quieres ser un instrumento de Dios? Levántate y toma tu responsabilidad y obedece a su palabra. Señor, que estás aquí, maravilloso Señor, bendito Señor,
Tú que te compadeces del que sufre. Cuando viste esas multitudes sufrientes, aunque a veces engañados en su corazón y culpando a los demás de sus desgracias, de sus malas acciones, aún así te compadeces de nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor. Si hay algo glorioso en tu carácter de amor, es que a ninguno rechazas jamás. No importa su condición. Viniste a salvar a los pecadores. Señor, fuera de ti no hay quien salve. Para ti todo es posible. Y como por tu palabra cambiaste el pensamiento, la actitud de aquel varón de 38 años paralítico. Señor, que no nos resignemos a vivir como no debemos vivir. Que no vivamos culpando a los demás de nuestros fracasos. Que no vivamos culpando a los demás porque no nos ayudan, y algunas veces la gente dice: es que Dios no me ayuda. Que podamos ser sinceros ante ti, Señor, y que podamos por tu Espíritu Santo ser redarguidos de pecado, de justicia y de juicio. Que podamos saber que fuera de ti no hay salvación. Que tú tienes todo poder en el cielo y en la tierra, y que para ti nada es imposible. Es tan sencillo, tan solo dices tu palabra y será hecho. Señor, ayúdanos a accionar. Al mandato de tu voz tenemos que accionar, tenemos que caminar. ¿Cuántos queremos sentir la ayuda de Dios sin hacer nada? Acostumbrados a una vida fácil, a una vida sin esfuerzo, de estar culpando siempre a los otros de nuestra mala forma de vivir y de actuar. Señor, tú sigues preguntando al necesitado, al que anhela un cambio en su vida, el que anhela ser mejor en su carácter, en su forma de vivir, en su forma, Señor, de vivir para agradarte a ti, Señor. Permítenos escuchar tu palabra, palabra gloriosa que escuchó aquel hombre. A ti le dijo el Señor, a ti te digo, levántate. Toma tu lecho que te estuvo ahí encerrado por 38 años, tu prisión, tu dolor, tu lamento, tu fracaso. Levántalo y camina. Señor, ayúdanos. Ayúdanos para tener fe. Ayuda nuestra incredulidad. Ayúdanos a creer a tu palabra. Ayúdanos a esforzarnos, Señor. Tú quieres manifestar tu gloria, pero tenemos que accionar nuestra voluntad. Fruto de creer en ti, Señor. Y cuando obedecemos, cuando accionamos, cuando nos decidimos a hacer lo que el Señor dice, entonces, Señor, tú actúas. Entonces tú das poder, tú das fuerza para que podamos levantarnos por tu poder, podamos levantar en alto lo que ha oprimido y traído una vida de desgracia y caminar en una vida nueva, Señor. Señor eterno, te pedimos, Señor, tu gracia.
Ayúdanos, Señor, a esforzarnos para hacer tu voluntad y poder, Señor, experimentar como aquel paralítico, experimentar tu poder, experimentar tu amor, tu gracia, tu misericordia y poder dar testimonio de tu obra gloriosa en nuestra vida. Solo hay una puerta de soluciones, Cristo. Solo hay una respuesta a la solución de todas necesidades y problemas. Eres tú, Señor Jesús. Solo ayúdanos a ser sinceros contigo. Solo ayúdanos para creer en ti, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad. Y ayúdanos a creer como aquel hombre paralítico de 38 años. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria te damos a ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Tienes todo poder, Señor. Bendito sea tu nombre. ¿Quiere cantar conmigo? ¿Quiere ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús.